José Francisco Bermúdez, librada en el Alto de Macuto, fue una acción decisiva para la independencia del Valle del Tuy. Macuto marca un acontecimiento, iniciando un enfrentamiento que colaboró a la independencia nacional y como una heroicidad histórica y de envergadura. Macuto es el preámbulo a Carabobo. Inmediatamente que el enemigo en Guarenas supo este suceso, se retiró a Petare, y el 19 en la noche fue ocupado aquel pueblo por las tropas del rodeo. Los valles del Tuy están en nuestro poder y muy pronto estaremos de nuevo en la capital. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Carlos Sublet. Saludos. La batalla de Macuto es un enfrentamiento bélico que está dentro de la Guerra de Independencia. Ocurrió el 14 de junio del año 1821. Está también dentro de lo que es o lo que fue la campaña de distracción del libertador Simón Bolívar, ejecutada por el general José Francisco Bermúdez. Se encuentra reflejado en los monumentos de la Avenida de los Próceres en la ciudad de Caracas. Independizó completamente al Tuy. Ocurrió 10 días antes de la batalla de Carabobo, por lo tanto lo denomino Macuto, preámbulo a Carabobo. ¿Qué fue o qué es la batalla de Macuto? Es un enfrentamiento que se dio en el marco de la gesta de independencia de nuestro país. Exactamente el 14 de junio de 1821, acá en Santa Lucía, específicamente en la sabana de Macuto. Al frente de las tropas patriotas estaba el general Francisco Bermúdez. Al frente de las tropas realistas, el teniente coronel Lucas González. Dura la batalla, una de las más largas en la gesta particular del general Bermúdez, con considerables bajas de parte y parte. Incluso el teniente coronel Lucas González muere en esa lucha. Llena de orgullo, llena de responsabilidad, llena de compromiso al gentilicio lusiteño. Tuvo consecuencias significativas por lo siguiente. Primero, se da 10 días antes del combate definitivo en Carabobo, es decir, el 14 de junio de 1821. Y la consecuencia que trajo ese combate fue la liberación definitiva de la de Caracas y sus zonas aledañas, como en el caso del Valle del Tuy, de presencia realista. Esto va a ser importante porque el Valle del Tuy era un granero, era un centro de agrícola por excelencia, un centro de recursos de materias primas, de madera, y por supuesto también servía como especie de centro de reclutamiento de hombres y aprovisionamiento de pertrechos y armamento. Entonces, la conquista del Tuy por parte de las fuerzas republicanas le dio un duro golpe a la presencia realista en el territorio de la provincia de Caracas y por supuesto allanó el camino para la victoria definitiva de Carabobo el 24 de junio de 1821. Me piden la opinión sobre esta batalla. Bueno, pienso que es una batalla sumamente importante que se escenificó en Macuto, Santa Lucía. Fue en la conmemoración de los 200 años, el bicentenario, cuando verdaderamente se dio a conocer esta epopeya tan maravillosa. El libertador Simón Bolívar ideó una estrategia extraordinaria. Se llamó la maniobra distractiva. Fue un éxito. La derrota realista es una forma de bajar la moral de ese ejército. El ejército patriota se aprovisiona con armas, pertrechos, caballos, ganado. Esta famosa batalla quedó inscrita en las célebres batallas de la Independencia, en los monolitos de la Avenida Los Próceres, en Caracas. Y es importante que ustedes conozcan nuestra historia. Más importante que el despliegue que hubo en lo que fue el enfrentamiento, si hubo cañones, si hubo la cantidad de soldados que participaron, que fueron alrededor de 1.600 soldados, es un número aproximado. Más importante que todas esas cosas es lo que alcanzó, lo que generó, que logró este enfrentamiento en el Alto de Macuto, la independencia de todo el cantón del Tuy hasta el día de hoy. Incluso los españoles de verdad lamentaron esta pérdida porque era un territorio bastante fructífero, de muchos recursos y que tenía fácil acceso hacia lo que es la capital.
unos días después del abrazo de Bolívar y Morillo en Santa Ana, el Libertador emprende un viaje hacia Bogotá, viene por Boconó, hacia Barinas, y enfrentan las sabanas en una larga cabalgata que va a San Cristóbal, pasando por la selva de San Camilo, y después a Cúcuta y más allá. Es en este momento cuando el Libertador trae en su cabeza un plan general de operaciones, que existe, gracias a Dios, en el puño y letra del general Sucre, que era su acompañante. Allí va también el general Daniel Florencio Liari, para entonces coronel, y en ese largo viaje prácticamente, estando en armisticio, se decide que hay que ir por una nueva campaña hacia la liberación de la patria, porque al fin y al cabo nunca los españoles harían la paz para declarar nuestra independencia o reconocer nuestra independencia. Por eso, en ese plan, el Libertador habla y piensa en un proyecto envolvente sobre Caracas, en un lugar del centro del país que indudablemente ya estaba en la mente de él, que sería Carabobo, y que sería un plan para mover varios ejércitos en una suerte de distracción, que es uno de los elementos importantes en la planificación de las campañas y en los conocedores del arte de la guerra. La distracción para distraer al enemigo, para debilitarlo en algún momento en el que sea necesario atacarlo de frente para poderlo vencer. Para el año de 1821, el Libertador Simón Bolívar, junto con su alto mando militar, va a diseñar un plan de acción para la recuperación de Venezuela. Una de esas primeras acciones va a ser justamente incluir o recuperar la provincia de Maracaibo. Esto lo va a materializar el Libertador a través de los hermanos Delgado en Maracaibo, a través de un movimiento supuestamente insurreccional en el cual se va a sumar la provincia a la República. Esto va a generar que Miguel de la Torre, como representante máximo de los realistas en Venezuela, va a entrar en desacuerdo. Bolívar y el general Rafael Urdaneta van a intentar hacer entender a Miguel de la Torre que esto es un movimiento independiente, que es un movimiento que no tiene nada que ver con Bolívar y con la dirigencia que Bolívar está ejerciendo, y sin embargo Miguel de la Torre no va a aceptar esa situación. Bolívar entra en una especie de entrega de oficios, de intercambio de opiniones, tratando de explicar a la Torre esta situación, y eso le va a dar un tiempo para que el Libertador le ordene o gire una serie de instrucciones a sus oficiales para realizar una serie de acciones para el tiempo previsto que él considera se va a dar el reinicio de las hostilidades. Sí, el fin era distraer o disgregar, restar tropas, hacer que las tropas se movieran, que no se mantuvieran aglomeradas en un solo sitio. Era como una especie de trampa, distraer por aquí, distraer por allá, para que las tropas realistas se dividieran y así restarle fuerza a lo que era la concentración en el centro con Miguel de la Torre. Y eso es lo que estaba encargado de hacer José Francisco Bermúdez, José de la Cruz Carrillo, José Antonio Páez, Rafael Urdaneta y el mismo Bolívar, que también colaboró en lo que fue la campaña de distracción. El general José Francisco Bermúdez cumplió al pie de la letra el plan de operaciones de Bolívar y Sucre de 1821. Efectivamente, ya para mediados de mayo estaba avanzando sobre Caracas y tomó Caracas, e inclusive avanzó sobre los valles de Aragua. Este momento es estelar. Se puede decir que el Libertador, a control remoto, porque estaban esas órdenes dictadas a tan largas distancias, se entera de que el plan de operaciones estaba surtiendo el efecto deseado, por cuanto él, cuando llega a Araude, cuando está avanzando después de Guanare, descubre que los españoles están en reacción, es decir, que están en retroceso hacia San Carlos, cosa extraña por cuanto eso indicaba que algo estaba ocurriendo, y efectivamente en ese momento es importante en nuestra historia para debilitar al enemigo, causándole problemas, preocupaciones, de tal forma que se estaba entonces cuadrando ese plan, ese movimiento musical a tan largo plazo, a tan largas distancias que el Libertador estaba planificando. En este sentido, Bolívar, como parte de esa estrategia, logró aglutinar a una serie de generales que llevaron a cabo lo que llaman operaciones de diversión para distraer al ejército realista. Ese plan de operaciones de enero-febrero de 1821 incluye el movimiento de 5 frentes de guerra sobre un punto, sobre un objetivo, que sería un lugar del centro del país muy cercano a Valencia, por cuanto la encrucijada de Carabobo siempre fue determinante
en el control de Caracas, en el control de los llanos. Y de esos 5 frentes en movimiento, 2 de ellos serían lo que se llaman ejércitos de diversión o de distracción. Uno que saldría desde Trujillo, encabezado y bajo el mando del coronel Cruz Carrillo, con merideños, con milicianos trujillanos, que irían por Nirgua para amenazar Valencia, y otro que vendría desde el oriente, quizás tal vez el más importante, comandado por el general Bermúdez. Está en el plan que por mayo, a mediados de mayo ya debería estar siendo tomada la ciudad de Caracas, para asustar, para divertir al enemigo por la espalda, por cuanto el grueso del ejército estaría atacando sobre Carabobo desde San Carlos. Esto es uno de los momentos quizás más estelares, por cuanto el general Francisco Bermúdez cumple absolutamente con el plan. Aun cuando el general Arizmendi no llega, él está en los momentos en los cuales se ha planificado, pendiente, y tomó Caracas para inquietar al enemigo y hacerlo mover batallones desde los llanos y desde el centro del país hacia la capital venezolana. El general José Francisco Bermúdez se va a reunir con el coronel Felipe Macero y con el coronel Francisco Vicente Parejo, y les va a ordenar pasar a buscar recursos. Como objetivo principal, Felipe Macero va a señalar el Valle del Tuy para obtener estos recursos. De igual manera, del lado español, José Pereira se ve en la misma situación, agotados sus recursos materiales y de alimentos y de tropa, y va a intentar hacer lo mismo. En el Valle del Tuy estaba bajo dominio realista y operaban acá el teniente coronel Lucas González y el coronel Ramón Aboy, que eran realistas, eran los principales encargados de las columnas del sur. Y el otro, Lucas González, era el comandante de la sabana de Ocumare del Tuy. Estos dos personajes, o estos dos oficiales españoles, estaban encargados de repeler todo tipo de acción patriota que se diese acá. Hay una situación importante, que es que la mayoría del pueblo venezolano y el pueblo del centro de Venezuela específicamente, y el del Valle del Tuy, rechazaban ya la visión realista y estaban más inclinados hacia la visión de los patriotas. Una cuestión que se va a dar importante es que para el 4 de junio de 1821 se va a dar una refriega entre el coronel Felipe Meneses y una columna de los realistas entre el pueblo de Aragüita y Santa Lucía. Esto va a ser una de las tantas acciones que se van a conducir en busca de alimentos, en busca de reses, en busca de caballos, hacia el Valle del Tuy, una de las tantas incursiones. Para el día 7 de junio se va a dar como una especie de refriega, una especie de escaramuza, en lo que conocemos hoy como el balneario de Boca de Siquire, en lo que es Guereguere actualmente. Allí, un grupo de patriotas que pensaban tomar el pueblo, son sorprendidos, eran alrededor de 50 patriotas, y son sorprendidos por 30 realistas, a cargo de don Camilo Gómez, que es un subteniente. Se da como que se dice el enfrentamiento, muchos son dispersados hacia el monte, corren, un miliciano es herido, un miliciano realista, toman prisionero a un patriota. Cuando se reúnen en lo que fue que es el campamento del Rincón, con Ramón Aboy, el prisionero da la información de que se aproximan 500 hombres de Siquire y que piensan atacar a Aboy al amanecer del 8. Y efectivamente, para el día 8 de junio, a eso de las 10 de la mañana, se va a dar un encuentro entre los realistas y los patriotas en el sitio del Rincón. Esta es una importante, porque allí va a pelear el coronel Felipe Macero, va a conducir las tropas y lamentablemente va a recibir un revés, va a recibir una derrota importante. Pero al mismo tiempo va a disminuir a las fuerzas realistas, ya que le van a lograr disminuir la tropa, y aparte de eso termina siendo Ramón Aboy herido en una pierna, y a consecuencia de esto tiene que separarse del mando de la tropa, asumiendo Lucas González el mando de la tropa en Santa Lucía. Luego del enfrentamiento en el Rincón, en la hacienda Las Adjuntas, aquí en Santa Lucía, eso va a llenar de orgullo a los realistas. Incluso Francisco Vicente Parejo lo refleja en su parte, el orgullo que tenían estos hombres. Y José Pereira, que era el comandante de lo que era Guarenas y Caracas, va a recibir las noticias el día 9 de lo que ocurrió el 8 y el parte. Pereira va a disponer unos piquetes para atacar a Bermúdez, porque ve la tropa dispersa en lo que es Santa Lucía y siente que puede atacarlo, lo cree débil y lo trata de atacar. Bermúdez dispone una cantidad de soldados para que cubran lo que es la avenida del Latón de Aragüita y la avenida de Kempis. Por eso es que Francisco Vicente Parejo dice, con las fuerzas que se destinaron para cubrir esta avenida, fueron con esas fuerzas que se viene Francisco Vicente Parejo. Pero entonces,
El día 11, Bermúdez, encontrándose en el rodeo, recibe una orden del vicepresidente Carlos Sublet y le ordena que debe atacar Santa Lucía. Bermúdez le envía lo que es un comunicado a Francisco Vicente Parejo, que es el coronel jefe del Estado Mayor, que se encuentra en Caucagua. Le envía un comunicado y le dice que van a partir hacia Santa Lucía. El 13, al amanecer, sale Bermúdez del rodeo con un gran contingente de tropas por lo que es la quebrada de Kempis hacia Santa Lucía, y a su vez Francisco Vicente Parejo parte desde Caucagua hacia Santa Lucía, hacia la misma dirección, pero por el Latón de Aragüita, por lo que se conoce hoy en día como el Latón de Aragüita. Antes del general salir de allá de rodeo, deja a cargo de la tropa a Juan Bautista Cova, lo deja con soldados de menos experiencia a cargo del cuartel en el rodeo, con el fin de distraer a José Pereira, para que José Pereira pensara que la tropa aún se encontraba en el rodeo y que no había marchado. Pero Bermúdez se había venido hacia Santa Lucía a reunirse con Francisco Vicente Parejo para unir los dos cuerpos en lo que es Siquire y bajar. Tenía alrededor, entre Bermúdez y Parejo reunieron alrededor de 800, 900 infantes y como 100 caballos. Esto nos lo dice el parte de guerra de José Rodríguez Rubio, un cálculo que él saca y se encuentra en una compilación de documentos realistas. Lucas González, al ser informado de este avance de Bermúdez, escribe una carta y la envía a marcha forzada por el Camino Real hacia Guarenas, pidiéndole ayuda a José Pereira, pidiéndole refuerzos, porque no tenía gran cantidad de tropa y según la información era que se aproximaban muchísimos soldados a atacarlo. Efectivamente, la tropa realista había llegado el día 12 a la medianoche a unirse a Pereira, iban a descansar el 13 para salir el 14, pero en vista de que llega este comunicado, José Pereira dispone al primer ayudante del rey, el capitán José Rodríguez Rubio, junto a 284 hombres de línea del batallón Granaderos del Rey, del segundo del Hostalrich y el segundo del Valencey, para que marchen hacia Santa Lucía a respaldar a Lucas González. A la medianoche sale José Rodríguez Rubio, la medianoche del 13, hacia Santa Lucía. Los patriotas divisan al enemigo en el Alto de Macuto. Podemos inferir, y aquí cabe lo que es la inferencia, de que si Lucas González había sido informado de que Bermúdez venía bajando a atacarlo y él envió un comunicado a José Pereira, Lucas González tuvo que haber movido su tropa y buscar ubicarse en una posición de ataque, una posición de defensa o en un sitio ventajoso. Lucas González bajó por lo que es Boca de Siquire, atraviesa el río Guaire y se ubica en el Alto de Macuto. Esto con el fin de divisar el avance de Bermúdez, el avance, lo que es colocar el río como una defensa, ya que los caballos al cruzar el río y los infantes al cruzar el río quedaban empantanados y para subir en la parte de lo que es una subida fangosa era difícil y tenía una posición ventajosa porque se encontraba en la parte alta. Esa estrategia fue todo un éxito. Debilitó a las tropas realistas porque evitó el traslado de mayor cantidad de hombres a la sabana de Carabobo. Al saberse el triunfo de las tropas patriotas en las diferentes partes, particularmente en el caso de nosotros acá en el Tuy, de alguna manera desmoraliza también a los combatientes realistas y deja el Tuy, el Valle del Tuy, en poder de la causa nuestra, de la causa patriota, cortándole el suministro de alimentos y de hombres a la corona, al rey de España y a sus hombres acá. 10 días antes, ojo, de la batalla de Carabobo, de nuestra inmortal batalla de Carabobo. De alguna manera, eso es el aporte de Macuto a la independencia de Venezuela
el aporte de Santa Lucía a la gloriosa gesta emancipadora liderada por nuestro libertador Simón Bolívar. Es importante revisarlo desde el punto de vista regional, ya que para los españoles lamentaron mucho en sus documentos posteriores, ellos lamentaron mucho la pérdida de Santa Lucía, porque no era solamente perder Santa Lucía, sino como hemos afirmado, era perder todo el Valle del Tuy, era perder un gran acceso hacia la región de los Llanos Centrales y al mismo tiempo tener a la espalda de Caracas, que es el centro del poder, un espacio que por medio del cual se podía dominar o atacar permanentemente a Caracas. Es decir, el Valle del Tuy resultaba desde el punto de vista estratégico, táctico, militar, un punto de referencia importante. Cuando yo hablo de este enfrentamiento, he hecho una investigación desde el año 2018, vengo investigando sobre la batalla de Macuto, un enfrentamiento que me llama mucho la atención, aparte que ocurrió en la población de Santa Lucía, que es en la población de mi nacimiento y de actualmente vivo. Un enfrentamiento que fue muy largo, creo que es más largo del desempeño de José Francisco Bermúdez en la campaña de distracción, y le quitó gran parte de tropa a los realistas, que fue el segundo de Valencey y el segundo del Hostalrich, que vinieron para acá a pelear y lamentablemente no pudieron regresar hacia lo que es Guarenas. Ahora, cuando esto ocurre, el Libertador se encontraba en lo que es San Carlos, en su cuartel general, recibiendo noticias de todos los partes de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. Va a ser publicado en el Correo del Orinoco el 7 de julio, el parte de Francisco Vicente Parejo, que lo escribió un día después, el 15, en el Alto de Macuto, por órdenes de Bermúdez. Hay unas recomendaciones de unos soldados que se distinguieron en el enfrentamiento. Podemos leer todo lo que es el parte escrito por Francisco Vicente Parejo. Y allí Bermúdez recomienda a muchos soldados. Con todo que Bermúdez nombra a los soldados, no se nombra allí la gran cantidad de soldados que participaron. He estado en busca de nombres de estos héroes anónimos para lo que es sacarlo del anonimato y poder nombrar. He encontrado unos cuantos nombres de estas personas que participaron allí. Tras una intensa investigación realizada por el profesor Rubén González Barrios, se logró sacar del anonimato a nombres de quienes combatieron junto a Bermúdez, y ellos son Juan Ibarra, José María Arteaga, Rafael Martínez, Juan José Orozco, Comandante Francisco Flores, Sargento primero Diego Mesa, Sargento segundo José María Aliento, Sargento Pablo Madrid, Capitán Julián Maldonado y Pedro Morato. A la medianoche sale José Rodríguez Rubio, la medianoche del 13, hacia Santa Lucía. Ya a las 9 de la mañana se prenden lo que son los primeros fuegos. Lucas González ordena a una guerrilla que baje hasta la orilla del río para disputar el paso, porque el río era como que si Bermúdez tomaba el río, era como lograr pasar el río y subir a la loma. Entonces se disputaban el paso. Bermúdez, dice el parte de José Rodríguez Rubio, que arrolló la guerrilla que estaba abajo, la punta de fusil, logra cruzar el río y deja una reserva de hombres en el río y dispone a subir. Dice el parte de guerra de Rubio que Bermúdez dirigía personalmente el enfrentamiento. Cuando tratan de subir, en esta primera carga quedan 60 muertos patriotas en la falda del cerro y muchos heridos. También hubo heridos realistas, pero no lo refleja el parte. Pero este primer choque fue muy, muy fuerte. Este choque entre los realistas y patriotas. Después del río, una especie de cerro completo así, era pelear por alcanzar la loma o alcanzar el cerro. El enfrentamiento se da específicamente entre el río Guaire y el Alto de Macuto, en toda esa loma, en toda esa sabana. En la segunda carga, dice que Bermúdez y sus hombres suben con una obstinación más fuerte, que no podían arrollarla. Pero el batallón Granaderos del Rey decide tomar el frente de este embate y se lanza y pelea. Y en este choque cae muerto don Lucas González, que era el hombre que estaba encargado de dirigir la tropa por Aboy. Cae muerto Lucas González. El enfrentamiento se estaba decidiendo a favor de los realistas, pero al caer Lucas González, que era el líder, muchos se estaban dispersando y desmoralizando. Entonces toma el mando de la tropa José Rodríguez Rubio. El parte de guerra de José Rodríguez Rubio nos dice
que conducía el mismo Bermúdez la tropa. Deja una reserva de hombres en lo que es el río Guaire y trata de subir para alcanzar la loma. Era pelear por alcanzar la loma y los realistas pelear para que los patriotas no lograran subir. En este primer choque, que los realistas tratan de frenar a los patriotas, este primer choque, quedan alrededor de 60 muertos patriotas. El enfrentamiento se estaba decidiendo a favor de los realistas. Cuando ellos están abajo, toman lo que es la reserva que se encuentra en el río y tratan de subir nuevamente. Era una forma de subir pero tan obstinada que Rubio dice que era una forma de obstinada que no podían frenarlos, y entonces lanzan lo que es el batallón Granaderos del Rey en este enfrentamiento y fue también una mortandad, quedando muerto en este acto el líder don Lucas González, que cae muerto en este enfrentamiento, Ambrosio Hernández, si no me equivoco, y como 20 hombres más. Al caer muerto González, la tropa se desmoraliza, se empiezan a dispersar, quedan en una especie de orfandad. Entonces el capitán José Rodríguez Rubio, que había venido desde Guarenas, decide tomar el mando de la tropa. Fueron muchos enfrentamientos, muchas cargas que se dieron durante el día, imagínense, de las 9 hasta 5 de la tarde aproximadamente, por allí, unas cuantas horas, sin tomar agua, sin comer, peleando durante todo el día, cuidándose. Durante las cargas que se daban durante el día, morían muchos soldados, tanto de un bando como de otro, a sable o a fusil. Dice el parte que se cubrían varios puntos, pero los realistas no se daban abasto y había una persecución entre un ir y venir hasta el río, en lo que es el cerro, en lo que es la loma. Ya lo que son las 4 de la tarde hay una especie de tranquilidad, todo se queda tranquilo. Los realistas piensan que Bermúdez se va a retroceder, se van a ir, que se cansaron. José Rodríguez Rubio ya no le quedaban casi municiones, solamente estaba a la defensiva, pero no fue así. Bermúdez no se iba a retirar. Bermúdez decide atacar por lo que es la izquierda de los realistas, la derecha de ellos, y manda el batallón Cazadores Ligeros de Orinoco con Carlos Núñez al frente, y se van a romper lo que son los fuegos de los fusiles, y en 15 minutos fue tanta carga que los realistas tuvieron que retroceder y refugiarse en un cerro que está por la retaguardia, y escaparon alrededor de casi 100 realistas que huyeron y pudieron contar la cuestión. Entonces debemos saber claramente cómo fue el despliegue armado dentro de lo que fue el enfrentamiento del Alto de Macuto. Fueron distintas cargas, incluso en el libro Macuto Preámbulo a Carabobo colocó como una especie de esquema de cómo se dio el enfrentamiento, basándome en las dos partes de guerra de Francisco Vicente Parejo y de José Rodríguez Rubio, que fueron los dos testigos presenciales que escribieron el enfrentamiento y que describieron el enfrentamiento bélico. Basándome allí, coloco lo que es un esquema de cómo ocurrió el enfrentamiento en el Alto de Macuto. Si ellos lograron obtener de los enemigos, estoy hablando de los patriotas, lograron obtener 315 fusiles, 7 cajas de guerra donde había muchas municiones, muchos caballos, muchos alimentos, muchos pertrechos. Los muertos de los dos bandos fueron quemados. La excepción fue el cadáver del teniente coronel don Lucas González, que al día siguiente, el día 15, Bermúdez se traslada hacia el centro de la población y entrega el cadáver al párroco Joseph Gabriel Díaz. Decimos que es el 15 porque nos basamos en un documento primario, que es el puño y letra del sacerdote Joseph Gabriel Díaz, que recibe el cadáver el 15 y lo escribe en su memoria y lo entierran en la iglesia de la población. Fue un honor que este soldado fuera enterrado en la iglesia porque el cementerio se encontraba al frente. Bermúdez decide no enterrarlo en el cementerio, sino dentro de la iglesia como una muestra de respeto, porque murió sin santo sacramento y murió en soldado como batalla dando la cara. Entonces Bermúdez, como una muestra de respeto, lo entierra dentro de la iglesia. El resto de los soldados realistas van a terminar huyendo, dispersándose, algunos hacia Suapire, otros se van a ir hacia Santa Lucía y van a buscar los caminos de Turbo hacia Caracas, pero Bermúdez va a terminar tomando el pueblo de Santa Lucía y organizando una forma de gobierno dentro de que mantuviese las posiciones allí de lo que habían alcanzado, y va a permanecer al menos por espacio de 2 días en el pueblo de Santa Lucía. De allí se va a encaminar posteriormente hacia Petare, y de Petare va a dirigir acciones nuevamente sobre Caracas.
Posteriormente, al enterarse José Pereira de lo ocurrido en Santa Lucía, se viene para auxiliar a Lucas González. Ya era muy tarde, ya alrededor de 18. Hay afirmaciones que dicen que Pereira en horas de la tarde estaba llegando, del 14, llegando a Santa Lucía, más los documentos realistas nos reflejan que fue 4 días después, el 18, se encontraba por la quebrada de Caiza y lamentablemente ve que no puede tomar el pueblo, era muy tarde para el asunto y decide retroceder porque hubo una especie de escaramuza también en Caiza y toma un prisionero. El prisionero afirma que Bermúdez lo quería perseguir y también había un soldado llamado Torralba que traía una gran cantidad de tropas desde Charallave. La batalla de Macuto es un enfrentamiento armado en la Guerra de Independencia. Fue librada el 14 de junio de 1821 en el Alto de Macuto, aquí en Santa Lucía. Fue liderizada por el general José Francisco Bermúdez, que se vino juntamente con Francisco Vicente Parejo de Siquire y libraron el enfrentamiento acá en el Alto de Macuto. Este enfrentamiento independizó completamente a todo lo que fue el Valle del Tuy. Aparece grabado en lo que es los monumentos de la Avenida de los Próceres y colaboró a la independencia nacional en lo que fue la batalla de Carabobo. Debemos dejar de repetir inexactitudes históricas con el fin de exaltar el enfrentamiento y no se le da el lugar que realmente debe tener. Afirmaciones como que somos punta de lanza, afirmaciones como que fuimos los que generamos la independencia nacional, eso es totalmente falso. No podemos seguir repitiendo ese tipo de cosas. En la batalla de Macuto colaboró a lo que fue la independencia nacional, colaboró, fue una de tantos enfrentamientos librados en la campaña de distracción que generó la independencia nacional. Fue un conjunto completo de enfrentamientos, de batallas, de combates que colaboraron a la independencia nacional. No fue solamente la batalla de Macuto. Y con decir esto, no estoy menospreciando ni dándole menos importancia al enfrentamiento, sino se está colocando en el lugar que debe tener. Aparte de eso, afirmaciones como que Lucas González murió en las adjuntas. Eso es totalmente falso también, porque dice el parte de José Rodríguez Rubio que él murió en el choque de Granaderos del Rey contra los patriotas y muere en este embate allí en el campo de Macuto. Y luego Bermúdez lo traslada a la iglesia. Es imposible que haya podido morir en las adjuntas, porque entonces Bermúdez iba a subir a las adjuntas a buscar o iba a buscarlo por otra parte allí cerca hasta donde llegara la hacienda para trasladar el cadáver. No, muere allí en el campo de Macuto. Afirmaciones como que José Pereira muere en el Calvario de Caracas. Pereira no muere, Pereira gana el enfrentamiento allí contra Bermúdez el 23 de junio, un día antes de la batalla de Carabobo, y Bermúdez es derrotado el 23 en el Calvario. Él no muere, él gana. Y Bolívar luego le concede un indulto y él logra salir de Venezuela. Manuel Manrique lo persigue por Carballeda, pero luego Bolívar le concede un indulto y él sale de Venezuela hacia Puerto Rico y luego hacia España. Entonces queremos quitar esa venda o ese velo, esos detalles inexactos que se han dicho durante años, pero que no han colaborado a lo que es el enfrentamiento. Pero también queremos felicitar, o bueno, Rubén González Barrio en este caso quiere felicitar a todas esas personas que hicieron la investigación mucho antes que yo. Personas que lograron sin internet, sin computadora, sin teléfonos inteligentes, lograron hacer tantas cosas por este enfrentamiento de la batalla de Macuto y que hoy en día estamos tratando de exaltar. En el 2021, en el bicentenario de este enfrentamiento, realicé un libro. Ya en 2018 venía investigando, pero en el 2021 saqué lo que es el libro. Se bautizó en Venezolana de Televisión el 12 de junio del año 2021 en el programa de Rubén Jiménez, que se hizo acá en la Plaza Bolívar de Santa Lucía, y se entregaron varios tomos. Sin embargo, ha avanzado la investigación y se le ha agregado más información al libro, que se ha distribuido de manera digital. En el 2022 saqué la radionovela Macuto Preámbulo a Carabobo. Se transmitió por Luciteña 98.9 FM y por WhatsApp, por grupos de WhatsApp. En el 2023 se reeditó lo que es la radionovela, agregándole el avance de la investigación, también como el libro, que se le agregaron muchas cosas y se sigue distribuyendo de manera digital. Y en este 2024 sale este documental Macuto Preámbulo a Carabobo. Esperemos que en los próximos años sigamos haciendo actividades para exaltar este enfrentamiento. Y sin lugar a dudas, la batalla de Macuto va a tener el lugar
en la historia de Venezuela que siempre ha debido tener. Independizó completamente al cantón del Tuy. Y bueno, me despido de ustedes. Se les quiere. Rubén González Barrios. Disfruten este final y muchas bendiciones. La batalla de Macuto, ocurrida el 14 de junio de 1821 en Santa Lucía, selló definitivamente la independencia del cantón del Tuy hasta hoy. El ejército español perdió entre muertos y heridos a más de 140 hombres, pero los patriotas más de 300. Aunque con más fallecidos, el ejército republicano gana la batalla debido a la desmoralización, dispersión y el retroceso de las tropas enemigas. Al principio, pareció decidirse el combate a favor del teniente coronel Lucas González, pues rechazaron con firmeza el ataque patriota. Prevalecían y dominaban el enfrentamiento con mucha firmeza. Más posteriormente cambió el panorama, debido a que el líder del cúmulo realista González muere. En vista de estos acontecimientos, la tropa se desmoraliza y se dispersa. Fue un combate terrible y sangriento, el cual tuvo una duración de más de 7 horas. A los heridos enemigos se les dio la hospitalidad correspondiente conforme a la regulación de la guerra, llevados al depósito de inválidos en la ciudad de Caracas, donde comandaba Manuel Ruiz. Los muertos de los dos bandos fueron quemados, con la excepción del cadáver del teniente coronel don Lucas González. Luego del combate, Bermúdez se traslada a la población y, como una muestra de respeto a González y por morir en batalla como soldado, ya que murió sin santos sacramentos, ordena trasladar su cadáver a la iglesia parroquial de la población de Santa Lucía, donde se le rindió los debidos honores fúnebres y allí fue sepultado. Registrado en el libro quinto, folio 92. Es de notar que fue un honor ser sepultado dentro del templo, ya que el cementerio de la población se encontraba frente a la iglesia parroquial, estando como párroco de Santa Lucía el sacerdote Joseph Gabriel Díaz. Luego de sepultar a Lucas González, Bermúdez se traslada de nuevo a Altos de Macuto y arma cuartel allá. Definitivamente, Macuto fue el preámbulo a Carabobo.